Ya propiamente lo que se llama el fenómeno de violencia, ya para hablar de antecedentes reales, todo gira alrededor del asesinato de Gaitán, 9 de abril del 48, pero con un factor nuevo, que es la Guerra Fría. La violencia que comienza o que se agrava con el asesinato de Gaitán no se puede entender sin el marco de la Guerra Fría. Uno diría incluso el asesinato de Gaitán fue la primera confrontación grave en la Guerra Fría en todo el continente americano. No hubo realmente ningún fenómeno antes o ningún hecho político antes que se pudiera enmarcar en esto que les estoy diciendo. ¿Por qué digo yo de la Guerra Fría? Porque en la interpretación que hago yo del asesinato de Gaitán, lo que ocurre en realidad ahí es una contraofensiva del imperio, del imperialismo norteamericano contra un personaje que se perfilaba como presidente de la República. Ustedes saben que Gaitán divide el Partido Liberal en el año 46 en las elecciones, en que se presentan 3 candidatos, Mariano Ospina Pérez, Gabriel Turbay y un candidato disidente liberal que fue Gaitán, en contra del oficialismo. Por eso gana Ospina Pérez. Pero en el momento en que es asesinado, Gaitán era el jefe del Partido Liberal y el presidente indiscutible. Era ya el candidato único, el que reunía pues a toda la población, por eso lo matan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pasa por un momento en el cual está acabando con todo lo que vuela a izquierda y más que todo a comunismo. El movimiento campesino que tenía el Partido Comunista era un movimiento agrario legal, organizaciones legales supremamente fuertes, sobre todo en la cordillera central y en parte de la cordillera oriental. Y entonces ellos deciden realmente me parece a mí, por una equivocación táctica, escoger el camino de la lucha armada. En lugar de aprovechar la enorme fuerza que tenía de masas el movimiento agrario del Partido Comunista en muchas zonas, deciden convertirlo en guerrilla. Y entonces ahí sacrifican al jefe, a uno de los máximos jefes campesinos que ellos tenían, llamado Ciro Trujillo, un dirigente campesino del Quindío, para formar un foco guerrillero, que era el de Tiro Fijo. Tiro Fijo después se justifica que fue que el ejército le mató no sé qué, pero en realidad todo proviene de una equivocación táctica del Partido Comunista. Y entonces la violencia actual nace de ahí, de una equivocación táctica. A mí me parece que la prensa en esto, en general el periodismo en esto, siempre ha estado desenfocado. Siempre ha estado desenfocado. Los paramilitares no nacen sino como una reacción a todo ese fenómeno guerrillero. Todos combinamos las formas de lucha, pero es que ellos ponen la lucha armada como eje de toda su táctica. Es decir, ellos le declaran la guerra al enemigo en condiciones de fuerza supremamente desfavorable. Porque uno declara la guerra, me imagino, es en condiciones, o la guerra se declara es... La concepción marxista de la guerra es fundamentalmente la teoría de la insurrección popular. Ustedes saben eso. Lenin dice, la insurrección no se improvisa. Llega un momento en que las mismas contradicciones políticas hacen que la situación desemboque en una especie de sin salida. Ya los de arriba no pueden gobernar, dice Lenin, y los de abajo ya no resisten.
Entonces las contradicciones llegan a un punto en que estalla una insurrección popular que lo que hacen los partidos marxistas es tratar de aprovecharla, ¿cierto? Diferente la teoría del foco. Y entonces se comienza ya a configurar la situación que vemos hoy, que es una especie como de bola de nieve. Pues las FARC se fortalecen, empiezan a surgir las autodefensas, además apoyadas por los narcotraficantes, y entonces se arma una situación que cualquier personaje en Europa, cualquier personaje en Estados Unidos o en cualquier continente que mire hacia Colombia, lo único que dicen estos tipos son unos salvajes. Eso es un país de salvajes. Se volvieron todos locos. La imagen que empezó a dar Colombia ante el mundo fue el de un país completamente bárbaro. Masacres de un lado y del otro. Paraban un bus, bajaban a la gente, los echaban por tierra y les pegaban un tiro a cada uno. Después entraban la guerrilla a un pueblo, masacraba a otra gente, los paramilitares respondían, entonces masacraban otras 30 personas y eso se volvió así. Una bola ya, que es el fenómeno que obviamente pues estamos viendo hoy. Pero yo diría, todo el origen de todo esto es la decisión equivocada del Partido Comunista de jugarle a la combinación de las formas de lucha. Yo creo que ahí comienza todo, ahí comienza todo. Entonces fíjense el mapa de Colombia, muy mal dibujado, como es aquí. Bueno, así, ¿no? Más o menos. El río Magdalena. Bogotá, aquí. Y entonces fíjate Andrés, las FARC, ¿dónde están? El Pato y Guayabero, aquí. Que es toda la zona del río Caguán, que comienza. Bueno. El río Duda, aquí, que es la Uribe. En las estribaciones del Sumapaz, o sea, aquí. Del Sumapaz bajando, ahí está el río Duda. Y ahí está la Uribe. Un eje. Jacopí, aquí, toda la zona de la vertiente occidental de la cordillera oriental. Todo el Magdalena Medio es de las FARC, todo el Magdalena Medio, todo sin excepción, de Barrancabermeja, de la serranía de San Lucas, de San Vicente de Chucurí, de Puerto Berrío, del nordeste antioqueño, de Jacopí. Y entonces, si usted se fija bien, Bogotá está rodeada. Eso el Comando Sur lo tiene que haber estudiado muy bien, porque es ahí donde realmente operan las principales autodefensas campesinas, en Puerto Boyacá. Siempre la prensa, yo creo que está mirando para otro lado, y en este momento, cuando todo el mundo ve que es una estrategia, la política, el proceso de paz es una estrategia de Washington, nadie mira para allá, nadie mira para allá. ¿Por qué ni Uribe ni Santos, por qué ni Zuluaga ni Santos podían parar el proceso de paz? Porque no dependía de ellos. Estados Unidos decide parar o decide salir de todo este berenjenal por muchos factores. Primero el económico. Sí, y el periodista se volvió ahora sí un cargaladrillos, simple cargaladrillos, que obedece pues a lo que le vayan diciendo. Y entonces oye uno que se elevan en medio de esta campaña, se elevan voces como la de Juan Gozaín, casi como llamando con alarma a que la gente reflexione, a que el periodista se detenga y reflexione. Y entonces dice nunca, yo no me acuerdo bien la frase que dice, pero menciona el adjetivo asqueroso, ¿sí lo oyeron? Sí.
como diciendo el periodismo está llegando a un punto en que está cayendo en una práctica asquerosa. Yo no me acuerdo la frase, pero es alrededor de esa idea. Y si lo dice Gosaín, tiene por qué saberlo. Es decir, el periodismo ya se volvió, no, pues claro que uno respeta mucho al periodista de trinchera, pues al que le toca rebuscársela, ¿no? Pero también allá hay una capa de periodistas que son francamente como los cortesanos del rey, los cortesanos del príncipe, preocupados porque así el príncipe esté desnudo, nunca la gente se dé cuenta, o por lo menos todo el mundo lo ve desnudo, pero que nadie diga eso, nadie diga que está en pelota. Creo que esa es la función del periodismo hoy, impedir que la gente diga el rey está desnudo. Y entonces es como diciéndose todo el mundo, vean ese traje tan bonito que tiene. Y el tipo va desnudo, Santos desnudo por la calle y todo el mundo diciendo, carajo, pero vean cómo va elegante. No, hemos llegado a una situación que Gosaín la radiografía como nadie. Todo lo que ha escrito Gosaín en los últimos tiempos radiografía el periodismo actual. En un país donde prima la mentira, el papel de la prensa es desnudar la verdad. Es poner la verdad, es sacar la verdad como por allá del fondo. Que la voz de los medios comunitarios se alce más que la del Caracol, que la de RCN, que la del Tiempo. Muy difícil, que la de CNN. Me parece, cada vez, yo diría que la tendencia es al contrario, cada vez los grandes monopolios van como extendiendo la mancha. Sí, y abarcándolo todo. Yo creo que ahí va a haber un posconflicto, pero el posconflicto dirigido por el Banco Mundial. Eso no, ya lo dijo. El Banco Mundial dijo, ya tenemos planes para reinsertados. Lo dice el Banco Mundial, es decir, el posconflicto guiado por el Banco Mundial y por el capital financiero con grandes inversiones en la Orinoquia y la Amazonia, con grandes negocios. Obvio les van a dar zonas de reserva campesina a estos tipos como en el acuerdo de Rojas Pinilla con las guerrillas de su época, les dan zonas de reserva campesina, ¿no? Y manejan la cosa, les dan plata, como hicieron con el M-19, les dan plata. Posiblemente a los jefes les van a dar mucha plata. Todo lo que consigan las FARC que van a hacer chichiguas, lo borra el TLC al otro día. Y no va a haber cambios estructurales. Santos no puede firmar cambios estructurales porque está impulsando es un modelo de gran propiedad con el capital financiero de puntal en el agro. ¿Y cuál es ese modelo en concreto? El modelo es Carimagua, es la extranjerización de la tierra, los grandes monopolios, sí, apoderándose del territorio colombiano. Inclusive fíjese que inclusive ni siquiera para producirlos, o ni siquiera para producirlos todos, sino parte para producir y parte para especulación, que es lo que está ocurriendo en la Orinoquia.